Venezuela, 18 personas detenidas y otras 23 tras la pista del gobierno venezolano, luego del asalto del fuerte Paramacay el pasado 6 de agosto. El director del Servicio Bolivariano de Inteligencia ha señalado entre los implicados a la periodista Patricia Poleo, actualmente exiliada en Miami, y a su ex esposo Nixon Moreno. Nicole Colter, periodista NTN 24 en Caracas, tiene el informe. Hemos logrado la captura de 18 ciudadanos. Entre los presuntos responsables señalados por el director de la Policía Política, Gustavo González López, estarían 6 militares desertores, dirigentes políticos, representantes gremiales y hasta miembros de la Iglesia. En complicidad de líderes políticos locales y nacionales de la oposición, miembros de gremios, empresarios e integrantes de la Iglesia, perpetraron el asalto a las instalaciones del fuerte. El gobierno los vincula con la oposición venezolana y asegura que la operación formaba parte de un supuesto plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Grupos opositores que pretenden el derrocamiento del gobierno presidido por el comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. 9 órdenes de captura internacional también fueron emitidas, una de ellas contra la periodista exiliada en Miami, Patricia Poleo. Código rojo a Osman Delgado Taboski, uno de los actores intelectuales, Nixon Moreno, cabecilla de una banda insurgente, Patricia Poleo en el exterior, de nombre Ramón Rodríguez Mello, en su poder un lote de las armas robadas. Los cabecillas de células de resistencia terrorista que operan en Mérida y en el estado de Anzoátegui, Roder y Navarro. 5 días después del asalto, tras el que 2 personas fueron abatidas y otras 8 detenidas, fue capturado el comandante de la operación, el capitán Juan Carlos Caguaniparo, solicitado desde el año 2014 por estar presuntamente implicado en un plan de golpe de Estado. Notifican que estas personas portaban cédulas falsas y que su verdadero nombre respondía a Juan Carlos Caguaniparo Scott, capitán de la Guardia Nacional, y se le entregó a la Policía Nacional, al grupo FAES. Junto a Caguaniparo fue detenido el primer teniente Jefferson García, obligado horas más tarde a ubicar parte del arsenal robado. 5. ¿Qué más hay? Eso es lo que hay, eso es lo que hay. Estamos mamando gallo entonces ya ahorita. Previo al asalto, Caguaniparo difundió en redes sociales un video en el que aseguraba no llamaba a un golpe de Estado, sino a una acción cívico-militar para restablecer el orden constitucional. Esto no es un golpe de Estado. Esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional, pero más aún para salvar al país de la destrucción total. La organización venezolana Perseguidos Políticos en el Exilio instó a Interpol a que no procese las órdenes de captura contra las 9 personas solicitadas por el gobierno. A juicio de la organización son acusaciones falsas. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Nicole Colter. Gracias a Nicole por la información. Es más o menos una síntesis de lo que se ha planteado durante el fin de semana. Hay otros detenidos, por ejemplo, el presidente del Colegio de Enfermeros en el estado Carabobo, donde está ubicado el fuerte Paramacay, el presidente, si no recuerdo mal, del Colegio de Contadores. Hay varios civiles también en esto. Yo quiero saludar primero, en esta parte del programa, a Sebastiana Barraez. Ella es periodista venezolana, está especializada en la fuente militar. Sebastiana, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Irania, un saludo a ti y a todos los oyentes. Sebastiana, vamos a tratar de concretar un par de cosas de las cuales se ha venido hablando a partir del fuerte Paramacay. Estos 28 hombres, comandados por el capitán Caguaniparo, entran al fuerte Paramacay, se produce una refriega, se llevan un número determinado de armas y allí empieza toda una especulación. ¿Fue cierto, no fue cierto, es verdad, capturan a unos, a otros no? ¿Dónde está este hombre? Muchos dudaron de qué eran, los que estaban allí saben que la refriega fue cierta, tú lo diste como hecho, y este hombre que logra burlar la seguridad de este fuerte, uno de los más importantes en Venezuela, luego es apresado por una policía local paseando por Caracas. Esto suena lógico y comencemos por allí. Bueno, como tú lo planteas, no sonaría exactamente lógico, ¿no? Pero no se corresponde exactamente con lo que sucedió en los hechos.
hay un hecho real, y es que el grupo de 28 personas asaltó el fuerte Paramacay, Sí. se llevó un número importante de armas, sobre todo de AK-103, que está siendo activamente buscada por la Fuerza Armada Nacional, y ese primer grupo, el que ingresó en los vehículos y logró llevarse el armamento, también logró inmediatamente salir del fuerte, no así otra parte del grupo, que están entre las 2 personas fallecidas y 8 personas detenidas. Ahora, posterior a esto, y digamos el impacto que causó esto en la Fuerza Armada, yo no sé si realmente el propio capitán Caguaripano tenía idea de lo que esto iba a causar al interior de la Fuerza Armada, pero fue tal el impacto que incluso ameritó que por lo menos en 2 oportunidades saliese el comandante general del Ejército, el general Suárez Churio, a pronunciarse ante el país, saliese el ministro de la Defensa y también el jefe del Comando Estratégico Operacional. Eso es un hecho, digamos, por lo menos novedoso en Venezuela. Y eso significó que, entre otras cosas, se tomaran fuertes medidas de seguridad para acceso a los cuarteles, para acceso a los comandos, y de hecho al propio Fuerte Tiuna, que digamos es el centro del corazón de la Fuerza Armada Nacional aquí en Caracas. Ahora bien, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede con el capitán Caguaripano? Bueno, que ante la circunstancia, la presión, en la Fuerza Armada incluso se emitieron radiogramas, hubo órdenes directas y precisas, que era un punto de honor el rescate de las armas. Fíjate, mucho más que incluso en la propia ubicación del capitán y de los otros involucrados. Esto causó una gran presión a nivel de, digamos, del centro del país, específicamente los estados Carabobo, Aragua y la ciudad capital. La presión fue de tal magnitud y de tal fuerza que incluso antes de que Caguaripano fuese detenido, hubo varios allanamientos, muchos allanamientos, hubo incluso detenciones, entre esos de 2 de los participantes en el asalto al cuartel. Hubo igualmente una serie de indicios de los sitios donde ellos habían estado, lograron incluso determinar dónde se había filmado el video que esa madrugada del domingo fue transmitido a través de redes sociales. Y siento que ante esa presión, pues no era que Caguaripano estaba paseando por Caracas, es que sencillamente ya lo habían, entre otras cosas, detectado. Intuyo que él se estaba movilizando porque el grupo se separó, y intuyo que se estaba movilizando de un sitio a otro, de una concha a otra, y en ese proceso, pues, fue... Los interceptaron. En ese proceso es que los interceptan. Sí, o sea, y además porque fue una alcabala, digamos, pequeña de la policía, además que son cotidianas en este lado de la ciudad, y sencillamente ahí es donde él es interceptado. Ya la policía de Sucre, pues entre otras cosas, les encuentra las cédulas de identidad falsas que tenían y le encuentra un armamento. Ellos nunca se identificaron con la policía de Sucre como los responsables del asalto al fuerte Paramacay. Esto se determina después, y es cuando precisamente ellos, la policía de Sucre notifica al SEBIN de la captura de estos 2 militares. Claro. Lo de paseando por Caracas, lo dije exprofeso, porque es lo que circuló y es lo que se conoció y de lo que se habló durante el fin de semana. Y a la gente le costaba entender cómo un hombre que comandó esta operación de ingresar al fuerte, pues se le había atrapado de esta manera. La idea de conversar con Sebastiana es precisamente ampliar sobre esto. Nos queda claro este punto. Otra pregunta importante, las armas. Hemos visto un video donde se dice que se recuperaron algunas armas. ¿Se recuperaron completas, Sebastiana?
No, apenas se recuperaron hasta este momento 16, incluyendo las que el primer teniente Jefferson García reveló que se encontraban enterradas en un sitio del parque de Carabobo. En este sitio solamente encontraron 6 AK-103. El otro armamento había sido localizado hacía ya 5 días en un sitio también cerca del parque Carabobo, y no se sabe dónde está el resto del armamento, que además son armas de guerra, son armas muy muy peligrosas en manos en manos inapropiadas. Y como decía, ha sido un punto de honor en la Fuerza Armada Nacional. La ubicación de estas armas, sé que se están tratando de ubicar. No sé realmente si eso se logre, pero por lo menos hasta este momento sí se están haciendo todas las gestiones, y me imagino que las personas que están detenidas están siendo sometidas a interrogatorio para tratar de dar con este importante lote de armas rusas. Ahora, Sebastiana, por otra parte, se producen el fin de semana varias detenciones de civiles, de otros funcionarios. ¿Están todos involucrados? Es decir, ¿qué tiene que ver el presidente del Colegio de Enfermeros del Estado Carabobo? Se habló en un momento también de la cabeza del Colegio de Contadores. Es decir, ¿qué hay detrás de esto? ¿Se involucra a Patricia Poleo, a Nixon Moreno, a Roderick Navarro, que nos va a acompañar en breve también en el estudio? ¿Qué tiene que ver esto, o es simplemente pararse y hablar de una conspiración y tratar de que una cosa cuadre con otra? Mira, supuestamente informes de inteligencia de la Fuerza Armada dicen que el grupo de personas que mencionó el ministro el jefe del SEBIN, y que en el que incluso cita a las personas que tú acabas de mencionar, pues responde a que eran los financistas de esta operación. Ninguna de esas personas que mencionaron ayer aparece o se involucró propiamente en el asalto al fuerte Paramacay. Recordemos que en el fuerte Paramacay participaron 28 personas. De esas 28 personas hay 12 muertos, hay 8 detenidos más los últimos dos. El resto no se sabe dónde están. Ahora bien, este grupo de personas que acaba de mencionar el ministro ayer, entre las cuales están los presidentes de 3 colegios, el presidente de FETRA Carabobo, del Colegio de Enfermeros y del Colegio de Contadores, además algunos militares retirados, algunos funcionarios policiales también retirados, y algunos empresarios, pues uno no sabe realmente si ellos participaron en esta acción. Ojalá, Irania, no se cometa con este caso lo mismo que sucedió con 2 antecedentes muy marcados en Venezuela: el caso del grupo de los paramilitares de Latillo y el asesinato de fiscal Anderson, donde terminaron involucrando a un grupo de personas que por razones políticas la tenían en listas, y finalmente, pues lo más grave es que estos dos casos puntuales, nunca se esclarecieron, nunca se supo exactamente cuál era la verdad de los hechos. Aquí lo que explicó el ministro ayer y lo que arrojan los informes de inteligencia, no hay nada más allá de que sencillamente este grupo de personas hubiese financiado esta operación. Yo no sé si realmente hay pruebas contundentes, pero yo creo que es necesario que el gobierno las muestre ante la gran duda que hay en el país en relación a toda esta situación. Bueno, eso de que muestre las pruebas, la verdad que el país, Venezuela quisiera, y la comunidad internacional también, pero nos hemos quedado esperando tantas pruebas en tantas ocasiones que eso es un poco difícil. Ahora, una última pregunta, Sebastiana. El general Baduel, en medio de todo esto, en 2014 se conoce un documento que habla de un posible levantamiento militar, habría sido comandado por Baduel, y allí estaba precisamente el capitán Caguaripano.
por eso se saca a Baduel de la cárcel y se le lleva a un destino desconocido, porque hasta hoy no sabemos dónde está. Sí, esa es la razón por la cual después de la acción de Caguaripano en el fuerte Paramacay fue trasladado el general Baduel por los cuerpos de inteligencia hasta un sitio, hasta una cárcel, pues, donde permanece, digamos, allí protegido, porque la impresión que, digamos, hubo en los cuerpos de seguridad era que el general pudiese ser rescatado en una acción que en una revisión de una operación que fue descubierta en el año 2014, en la cual se planificaba liberar al general Baduel de la cárcel de Ramo Verde en una operación comando, en la que precisamente iba a participar Caguaripano y otro grupo de oficiales. De ese grupo que iba a participar en el 2014, pues hubo una gran cantidad de oficiales detenidos del Ejército, de la Aviación y de la Guardia Nacional. Otro grupo logró huir del país, entre esos igualmente varios militares. En ese momento no aparecían civiles. En esta acción de Caguaripano sí participan algunos civiles, y digamos que no sé hasta qué extremo realmente fuese cierto que en estos momentos el Caguaripano tuviese también como acción reeditar aquel frustrado hecho del 2014 y liberar al general Baduel de la cárcel de Ramo Verde. Sebastiana, está con nosotros en el estudio, quiero darle la bienvenida a Roderick Navarro, él es coordinador nacional del movimiento político Rumbo Libertad. Roderick, bienvenido, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias, Idania, por la invitación. ¿Cuál es tu relación, es decir, con toda esta teoría conspirativa de la que estamos hablando Sebastiana y yo, y que se ha dado a conocer el fin de semana? Es decir, financista, logística. Es decir, ¿por qué tú apareces dentro de este organigrama que se presenta? Bueno, no es la primera vez que a Eduardo Vitar o a Nixon Moreno o a Patricia Poleo o a mi persona nos pasa lo mismo, ¿no? Recordemos que en el año 2014 el ministro Rodríguez Torres salió denunciando igualito con un organigrama que nosotros éramos parte de una trama, ¿no? Y también antes del 2014, la famosa fiesta mexicana de la cual nunca encontraron pruebas y se notó que era una novela montada por el régimen. Siempre hacen, para perseguir a la disidencia, pues traman una historia ficticia que justifique su persecución y de esa manera pues nos silencien, nos callen. El día de ayer pues vimos que el director del SEBIN, el general González López, nos une, nos conecta con lo que sucedió en el fuerte Paramacay, y pues sencillamente no va a encontrar ningún tipo de pruebas porque no hubo ningún tipo de vinculación, más que nosotros desde la resistencia, quienes hemos tenido una postura muy fuerte en contra de la narcodictadura, pues hicimos un llamado a la Fuerza Armada a que se apegaran a las leyes, a que respetaran la Constitución, a que se involucraran en el 350, pero sobre todo que apoyaran la lucha del pueblo venezolano para que nosotros podamos ser libres. Ahora, cuando tú señalas en ocasiones anteriores, por ejemplo, a Nixon Moreno, a Patricia Poleo, a mí nos ha pasado lo mismo, ¿sí estás vinculado a través de la resistencia con Patricia Poleo, con Nixon Moreno? Bueno, la señora Patricia Poleo, por cierto, tengo una entrevista más tarde con ella. Ella ha sido una periodista muy combativa y con una postura en la que digamos, enfrentado a la dictadura. Nixon Moreno es uno de los líderes de la resistencia en Venezuela y por supuesto que nos estamos comunicando. Por eso nosotros vemos que este tipo de acciones son una retaliación política contra nosotros. Porque, Idania, nosotros no estamos negociando de ninguna manera con la dictadura y tampoco estamos aceptando las reglas de juego que ellos imponen para nosotros dirimir los conflictos políticos. Recordemos que los tres pilares fundamentales de esta dictadura son el narcotráfico, el terrorismo y el castrocomunismo. Y nosotros entendemos que esta dictadura no va a salir con votos. Y este discurso, que ya tiene mucha fuerza dentro de la población, y es lo que ha hecho que se conforme la resistencia como un elemento reunificador de la sociedad, pues le genera mucho escozor a la dictadura. Por eso mecanismos como este sirven de retaliación política, de venganza política, para poder silenciarnos en sus cárceles. Sebastiana, ¿sirve de retaliación política? ¿Sirve en una circunstancia como esta armar todo este paquete y meter a varias gente que puede ser molesta para el régimen? Sí, yo creo que
parte de esa lista puede tener ese objetivo, pero hay otros que realmente, digamos, no es que solamente se hayan mantenido en la resistencia. Por ejemplo, en el caso de Nixon Moreno, él emitió un sonido a través de algunas redes sociales y algunos chats en la cual se veía muy comprometido con el caso de Caguaripano. Yo entiendo que en la lista que dio ayer el general jefe del SEBIN, pues involucró a una cantidad de gente de la cual no hay realmente evidencia de que pudiera estar implicada, más allá de lo que digo, que si el gobierno tiene las suficientes pruebas contra alguna de esas personas, pues debería mostrarlas. Y Dania, mire, en este momento en el país hay una situación tan delicada y explosiva, no solamente a nivel de la sociedad civil, también lo hay a nivel de la Fuerza Armada. Y esto se convierte en un caldo de cultivo muy peligroso, porque el problema es que aquí pareciese ser que nadie está creyendo en nadie. Aquí no se cree en la palabra del gobierno y tampoco hay sectores que creen en la palabra de la oposición. Y esa situación hace un caldo de cultivo muy peligroso en el país, porque además se siente en las calles. No fue que la constituyente trajo paz, la constituyente lo que trajo fue una profunda frustración en sectores de la oposición y esa retahíla del gobierno de catalogar eso como un éxito, pues crea mucha más presión y mucha más tensión de la que había antes de la constituyente en Venezuela. Ahora, ¿a dónde puede llevar, Rodrigo, este caldo de cultivo del que habla Sebastián, este malestar en la calle de que nadie cree en nadie? Bueno, fíjate que eso no es culpa de la población, ¿sí? Yo creo que más bien la población ha demostrado ser muy heroica, muy valiente y tener una conciencia política como nunca antes había habido en Venezuela. Sí. Porque todo lo que se le ha pedido lo ha hecho de manera cívica y de manera vehemente para poder acabar con esta situación. Hay que meter el ojo en lo que han sido las acciones, los resultados de las acciones de la clase política. Al final no responden con las expectativas que tiene la población en cuanto a acabar con la crisis económica, política, pero sobre todo social. Entonces, cuando aquí se dice que el meollo del asunto está en que nosotros los venezolanos tenemos que ir a resolver en términos electorales nuestros problemas, pero sabiendo que las reglas de juego de esa cuestión electoral no son ni transparentes, ni son verificables, ni de ninguna manera generan confianza, pues la población empieza a buscar, a llenar sus expectativas en otro punto. Claro, pero si no es electoral, entonces, ¿cuál es la salida? Le pedimos al presidente Trump que intervenga, es decir, ¿tú eres de lo que estaría de acuerdo en una intervención de Estados Unidos? Mira, la cuestión no está en o votamos o nos matamos, ¿no? Okay. Porque eso no es del todo así. La resistencia que propone un discurso y una estrategia política la enmarca en la desobediencia civil. La desobediencia civil, además, que está enmarcada en la Constitución, en nuestro artículo 350, pero que también lo faculta el artículo 333. Por eso la sociedad civil se ha reunido, se ha organizado y se ha manifestado. Y se ha cansado y no está en la calle en este momento. Eso es una realidad que no podemos obviar. Es decir, se le hizo una convocatoria el fin de semana y la sociedad civil venezolana no salió. Hay, como dice Sebastiana, ese malestar, ese no creer nadie en nadie, y eso no solamente es peligroso, sino que lleva a esta pausa, a no sé ni cómo calificar el momento exacto por el que se está pasando. Yo creo que es un momento en el que la gente está tomando la política en sus manos y de esa forma está generando un rumbo hacia donde quiere ir. Eso, repito, no es algo malo que se esté viendo en la población. Yo por lo contrario lo veo positivo en el sentido de que ya se están rompiendo los paradigmas del tradicionalismo político en Venezuela. O sea, los políticos tienen que entrar en una reflexión profunda o siguen empeñados en sus decisiones políticas. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos lleva de esperanza en este sentido? Es que pueda de la resistencia también surgir la dirigencia política que espera la población, y Dani. Una dirigencia política que al fin esté a la altura de sus aspiraciones. Nosotros queremos luchar por nuestra libertad. Nosotros no estamos buscando aquí curules, nosotros queremos vivir en un sistema político que no se meta con nuestras vidas y además los venezolanos seamos quienes tengamos la conducción política. Me quedan dos preguntas, una para Sebastián, le pido a los dos una respuesta corta. Sebastiana, ¿cualquier cosa puede pasar en este momento? Sí, cualquier cosa puede pasar en este país.
por un lado, mucha impotencia, mucha frustración, y por la otra parte, pues hay una situación de triunfalismo y de radicalismo por parte del gobierno. Cualquier cosa ante ese escenario puede pasar en este país. Roderick, ¿cómo luchar desde la resistencia o cómo llevar a primera plana esos nuevos líderes que pueden surgir de la resistencia cuando la mayoría está fuera o está en la clandestinidad? Bueno, ese es el riesgo que tenemos que tomar quienes decidimos tomar ese rol, ¿sí? Recordemos que estamos enfrentándonos a una dictadura de naturaleza criminal y pues nosotros, quienes asumimos roles de liderazgo, estamos conscientes de eso. Yo decía hace poco que, bueno, el capitán Caguaripano fue atrapado de manera lamentable, pero otro compañero va a asumir su comando. Si mañana agarran a Roderick Navarro o agarran a Eduardo Vitar, pues otros compañeros van a asumir el rol de liderazgo. Por ahora Vitar y tú están fuera y no regresan. Por ahora no vamos a regresar, pero nosotros vamos a regresar al país. Y te digo una cosa, nuestros compañeros en este momento se están reagrupando para el reencuentro en la calle, porque no es que primero la rabia pasó. Segundo, no es que las ganas de ser libres se acabaron. Hay un proceso de organización. Recuerda que fueron más de 130 días en la calle, continuo. Y eso genera un desgaste importante del que también tenemos que aliviarnos. De esta manera que lo que le quiero decir a la población venezolana es que la lucha no se ha acabado. El país no se ha perdido. Nosotros estamos en un proceso de reorganización. Es importante que se entienda la flexibilidad de este momento para que nosotros podamos, en el momento de llamar a las calles, eso se sienta. Este es el mejor momento del país para luchar. Es el peor momento del chavismo en el poder. La comunidad internacional lo cataloga como una dictadura, la población venezolana le ha dado la espalda y yo creo que ahora lo que está sucediendo dentro de los cuarteles con la Fuerza Armada pues va a facilitar los mecanismos para la salida de la dictadura. Es un momento en que cualquier cosa puede pasar, yo me quedo con esa frase, hay un reacomodo de fuerzas, hay una conversación igual entre los propios factores de la oposición, porque la hay y habrá que decidir de qué manera se sigue. Sebastiana, gracias como siempre por compartir con nosotros. Sebastiana Barrás, periodista venezolana. Gracias por ayudarnos a entender todo lo que pasa. Buena tarde para ti. Buenas tardes para usted. Roderick, una sola pregunta. Sí. En todo este reacomodo, estas elecciones regionales, ¿dónde quedan? Corto. ¿La resistencia? Las elecciones regionales en las que un importante sector de la oposición ha decidido participar. Pero hay un importante sector de la población que no lo va a hacer. Yo creo que en el marco de la desobediencia civil hay que hacer lo mismo que se hizo con la Constituyente. No participar y demostrar al mundo que aquí hay una dictadura y que nosotros transitamos de manera cívica hacia el fin de ella para nosotros poder instaurar un sistema confiable y verificable para todos nosotros. Gracias, Roderick.